Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, Marco se ocupó de dar un poco el panorama relacionado con lo que es la macro y lo que vamos a intentar es hacer un puente entre lo que es la macro y la micro para analizar algunos aspectos que hoy el empresario argentino está precisamente padeciendo en función un poco de este contexto. Para ir de alguna más forma haciendo esa transferencia de la macro a la micro, ahí hay un pequeño cuadrito, ¿no? que esto precisamente salió hace 4 o 5 días atrás, que es precisamente un cuadro comparativo de Reuters, donde vemos un poco algunos datos que tienen que ver con la economía, datos que van desde el riesgo país, tasa de inflación, déficit, algunos datos macro que precisamente estuvo hablando Marcos, ¿no? Y vemos comparativamente qué es lo que sucede con otras economías, países vecinos nuestros, nuestros hermanos latinoamericanos, y lo podemos comparar también con un país que está permanentemente en crisis ya hace mucho tiempo, que es el caso de Ucrania. Y así todo, cuando vemos, por ejemplo, cuál es la tasa de inflación de esos países con respecto a la Argentina, todos están en un dígito, salvo, obviamente, la excepción, que como siempre somos nosotros, ¿no? Que, bueno, precisamente la última estimación de inflación que salió en el día de ayer daba que la acumulada del año es un 55%. En ese contexto es bastante difícil conducir, gerenciar las finanzas dentro de las organizaciones. Pero sí es importante planificar y analizar ciertos datos de la economía como para por lo menos intentar tomar ciertos recaudos independientemente de dónde nos toque gerenciar esas empresas. Digo esto porque estamos en un país y siempre pensamos aisladamente del contexto de la Argentina, pero nos puede tocar gerenciar las finanzas de una empresa en Argentina o una empresa en Paraguay o una empresa en Bolivia o una empresa en Estados Unidos. Es decir, eso no quita la diferencia. No tenemos que pensar únicamente en nuestros propios problemas. Para lo cual, ahí hay un cuadro muy interesante, ¿no? Donde precisamente ustedes ven una suerte de semáforo. Como decía Wilfredo Pareto, ¿no? Un economista que fue quien habló de la relación del 80-20, ¿no? Donde precisamente ocurre que en el 20% de las cosas, ¿no? Podemos resumir, ¿no es cierto?, el 80% de las cosas que suceden, ¿no? Esto es muy aplicado, por ejemplo, en el manejo de las carteras de clientes cuando manejamos nuestras cuentas de dólares por venta, ¿no? Normalmente decimos, bueno, el 80% de la facturación viene seguramente por el 20% de los clientes. Y acá tenemos, para sintetizar, 3 indicadores de la economía, ¿no? Muy simples: inflación, PBI y déficit. Cualquier economía del mundo, si ustedes, por ejemplo, le sacan una foto a ese cuadrito y analizan lo que pasó en Portugal, o lo que pasó en Grecia, o lo que pasó en Argentina en el 89, o lo que pasó en Argentina en el 90, o lo que pasó en el 2001, o lo que pasó en el 2015, o lo que pasó en el 2011, van a ver que siempre se repite en donde si esos 3 indicadores, de los cuales 2 están en rojo y 1 en amarillo, es porque hay una crisis que se avecina y no hay salida. Obviamente, si repasamos un poco y analizamos dónde estamos parados hoy, decimos, ¿la inflación en la Argentina es más del 10%? Claro, ¿no? ¿El PBI en la Argentina
¿Es negativo? Últimas estimaciones, Marcos, 3%. 3%. Déficit. Bueno, acá, por supuesto, la contabilidad creativa, ¿no?, genera que a veces nos escondan un poco el déficit, pero lógicamente, ¿no?, si tomamos el déficit con pago de intereses de deuda, sabemos que el déficit de Argentina se encuentra muy por encima de los 3 puntos negativos. Con lo cual, nuestro pequeño semáforo de alertas nos dice que efectivamente estamos en una profunda crisis económica. Teniendo un poco entonces lo que es la macro, entonces decimos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias precisamente para las empresas? Claramente, si vemos ciertos indicadores que tienen que ver con cheques rechazados, concursos y quiebras, planes preventivos de crisis, no hay empresa chica, pequeña o grande que se salve, ¿no? Desde una gran empresa como es Sarcor, que recientemente tuvo grandes problemas, dificultades con cierres de plantas, hasta una empresa como es Grimaldi, ¿no?, una empresa que hace oferta pública, o Ribeiro, empresas de electrodomésticos, o más de las 50 pymes que cierran todos los días sus puertas como consecuencia de no haber manejado con tiempo precisamente esta crisis, es el contexto actual donde las empresas se vienen desarrollando. ¿Cuál es el estado de situación? Entonces, como para hacer un pequeño resumen puntualizando los aspectos relacionados a las empresas. Menos ventas y caída de facturación. ¿Por qué menos ventas? ¿Por qué menos caída de facturación? Obviamente, al contexto económico planteado precisamente por Marcos, esto tiene una consecuencia inevitable en la pérdida de trabajo. Las empresas cierran, las personas precisamente se quedan sin trabajo. Esto genera menos poder de compra. El segundo aspecto tiene que ver con la caída del consumo, y esta caída del consumo tiene que ver directamente con un crecimiento en torno a las tarifas. A partir precisamente de los ajustes tarifarios, no solamente las personas físicas, los individuos, tienen un poder de compra menor, sino que muchas industrias precisamente tuvieron que cerrar porque no podían pagar las tarifas que efectivamente les fueron ajustadas. El segundo aspecto, obviamente esto trae aparejado, ¿no?, como consecuencia de la inflación, más costos, más gastos. La inflación es una carrera en la cual ninguno de nosotros podemos competir, es decir, siempre vamos a salir detrás, con lo cual es imposible poder trasladar a precio precisamente los costos inflacionarios. Esto da una consecuencia letal que precisamente tiene que ver con poder adquisitivo que se pierde. El poder adquisitivo habrá caído 15, 20 puntos, con lo cual esto tiene una consecuencia directa en el consumo. Estrangulamiento financiero. ¿Cuál es el aspecto ya estrictamente hablando de finanzas corporativas? Tasa de interés. Empresas expuestas, empresas que se encuentran endeudadas, son las primeras empresas que efectivamente, al no planificar adecuadamente sus cash flows a través de sus presupuestos, impactan directamente en que no pueden pagar las cuotas de los préstamos, y esto genera atrasos. Algunos atrasos pueden ser planificados y luego, lógicamente, pasan a ser forzados. Un atraso precisamente forzado implica primero decir, bueno, no le pago a mis proveedores, empiezo a retrasar esas cuentas, empiezo a pagar tarde las cargas sociales, empiezo a pagar tarde los sueldos y consecuentemente en algún momento no tengo más liquidez. Esto afecta principalmente a las empresas
mayormente expuestas al endeudamiento. Y en esto es algo que precisamente a partir de las diversas crisis en Argentina, es algo que el empresariado argentino tiene que aprender. Porque lo que ocurre es que precisamente con épocas de tasas bajas hay una tendencia a captar endeudamiento. Cuando la tasa me cambia y no apliqué correctamente esos fondos, lo que va a ocurrir es que me quede sin poder para cancelar ese endeudamiento. Cuarto aspecto, la Argentina tiene una de las presiones impositivas más grandes del mundo. Lógicamente ustedes me dirán, bueno, lo que pasa que nosotros lo vemos en los beneficios que nos da el Estado, digamos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes estarán conformes con lo que el Estado les da, con el 70% precisamente de 70 o más de presión fiscal que tiene la Argentina. La Argentina, por ejemplo, tiene la capacidad de dar de comer a 400 millones de personas anualmente. Esa capacidad extraordinaria, ¿no?, por las riquezas que tiene nuestro territorio, se encuentra con un primer impedimento, que es el fisco. El fisco se queda a priori con el 50%, que equivale exactamente a 200 millones de personas que se quedan sin comer, porque el que come es el fisco. En ese contexto, lógicamente, lo que ha hecho el gobierno en estos años, en términos de darle facilidades a las pymes o en darle facilidades a las empresas, es prácticamente nulo. Es decir, todos los anuncios que hemos escuchado últimamente vinculados precisamente a facilidades de las pymes, por ejemplo, facilidades impositivas que incluso alcanza a los microemprendimientos desarrollados por monotributistas, bueno, han sido de alguna forma un poco improvisados en estos últimos 60 días, ¿no es cierto? Con lo cual, tenemos que este empeoramiento se agrava como consecuencia de decir, bueno, ¿y cuál es el piso? Porque, ¿cuáles son las expectativas? ¿Tenemos expectativas de cara a un 2020 que va a ser mejor que este presente? Y la realidad que la palabra que reina es incertidumbre. Y precisamente en ese contexto, con un ciclo negativo ya muy largo, muy tedioso, hace precisamente que muchas de estas empresas no den más. Y en ese contexto decimos, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuál sería lo que podemos definir como un manual de supervivencia para que de alguna forma estas empresas, por lo menos las que siguen, ¿no es cierto?, con vida, puedan dar pelea de cara a un 2020 que tal vez sea un poco más de lo mismo o que haya un cierto mejoramiento? La realidad es que, insisto con esto, creo que la incertidumbre nos está obviamente extralimitando en ese contexto. Entonces decimos, bueno, ¿qué deberíamos hacer desde el punto de vista de la dirección, a nivel dirección? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Número uno, recomendación a cualquier empresario. Vamos a focalizarnos de que estamos en una economía de crisis y en función de eso, toda la organización, ¿no?, desde arriba hacia abajo, pensar en cómo sorteamos un plan de crisis, hacer un presupuesto, nuestro presupuesto 2020, ¿no? Muchas organizaciones en este periodo, ¿no?, octubre, es un momento en donde deben estar
armando los presupuestos para el 2020, ¿no? Con toda esta incertidumbre. Estrategia, entonces, una estrategia integral de crisis. ¿En esto qué tiene que ver? Inversiones. ¿Qué inversiones tiene que hacer o tienen que hacer las empresas para obviamente sostener su rentabilidad, ¿no? La rentabilidad lo es todo. Sin rentabilidad no hay empresas, ¿eh? Sin rentabilidad no hay fomento del empleo, sin rentabilidad empresaria no hay un país que crezca, con lo cual la rentabilidad o el sostenimiento de la rentabilidad es clave. ¿Cómo sostener la rentabilidad con tasas del 80-90%, con un estrangulamiento financiero como nombrábamos antes, ¿no? Con lo cual, inversiones, hacer las mínimas y necesarias, ¿no es cierto? Postergar todas las grandes inversiones para un contexto en donde haya un poco más de claridad o de certidumbre, ¿no es cierto? Aspectos relacionados a lo que serían los departamentos comerciales y de ventas. Precios. ¿Qué hacemos con los precios, no es cierto? ¿Cómo hacemos para de alguna manera, en un contexto inflacionario, donde precisamente queremos aumentar un poco los precios y la demanda se contrae? Deberíamos de alguna forma fijar a ver qué promociones, qué descuentos podemos hacer y efectivamente, a partir de idealizar un esquema de rentabilidad, traccionar y generar precisamente ciertos ingresos, ¿no? Esto es muy genérico, ¿eh? Si pensamos, no sé, por ejemplo, la industria automotriz, ¿cuánto es lo que viene perdiendo este año en volúmenes de venta con respecto a lo que fue el año anterior? Y la industria automotriz está un 50% abajo, digamos, ¿no? Como para poner un poco de manifiesto algo que tiene que ver con el contexto. Entonces, en ese contexto, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería entonces una estrategia comercial? Bueno, tratar de derrotar los inventarios lo máximo posible, tratar de no tener el dinero inmovilizado precisamente en esos inventarios y que esa rotación nos permita, lógicamente, tener el menor dinero estancado, dinero inmovilizado en un contexto lógicamente inflacionario como el que hoy estamos atravesando, es perder el costo de oportunidad de tener colocado ese dinero en alguna otra inversión que sea rentable. Ofertas, promociones y descuentos para estimular la venta. Esa es un poco la clave, lo que buscan todas las empresas, ¿no? Tratar precisamente de vender y que esas ventas de alguna manera alcancen por lo menos una situación de equilibrio. Es decir, que esas ventas por lo menos hagan perdurar a la empresa en el tiempo. Cantidad. ¿Cuál es la cantidad de venta necesaria? Bueno, y ahí precisamente tiene que ver con el análisis del punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de venta que necesitamos hacer para sostener la estructura de costos fijos de la empresa? Priorizando, por supuesto, todo lo inherente a gastos de explotación, ¿no? Tengo que pagar alquileres, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar servicios, tengo que pagar comunicaciones. Tengo que intentar mantener la empresa en movimiento, por lo menos hasta que efectivamente haya un poco más de claridad con respecto al contexto. Ahí aparecen entonces las condiciones. Lógicamente la idea es cobrar lo más rápido posible y pagar lo más largo que la empresa pueda. La estrategia en este tipo de contexto va a ser equilibrar precisamente las ventas, ¿no? Las cobranzas con los pagos. Esto mínimamente. Y acá, y una de las razones por las cuales muchas pymes son las que desaparecen diariamente, es porque efectivamente sería el fiambre del sándwich, ¿no? Normalmente la pyme
tiene algún tipo de proveedor que les pone las condiciones. La pyme fabrica y tiene que vender a una gran empresa, que también son las que ponen las condiciones de cómo te pago y las condiciones precisamente de cómo me tenés que pagar. Entonces, en ese contexto, sobre todo, ¿no?, para lo que es el ámbito pyme, es mucho más complejo. Pero la idea, por supuesto, va a tornar precisamente en esto, ¿no?, en buscar la máxima rotación posible de lo que es el capital. Vamos al análisis de costos. Otra de las variables importantes, porque la idea es precisamente en qué tenemos que trabajar. Ventas, optimización de ventas. Optimizando ventas, tengo costos. Y si optimizo costos, tengo consecuentemente una mejora en el margen. Al menos desde el punto de vista del margen bruto. La idea es intentar que precisamente esos costos sean de alguna manera los que la empresa históricamente viene manteniendo en términos de contribución. Muy difícil, por cierto, porque para vender necesitamos hacer ofertas, necesitamos otorgar mayores descuentos y bonificaciones. Y eso precisamente, por un lado, tracciona venta, pero por el otro lado, sacrifica margen. Y con menos margen tengo menos precisamente elasticidad para poder afrontar los gastos de explotación. Por supuesto que hay que trabajar permanentemente en proveedores. Hay que salir a buscar precios. Es importante mantener los proveedores habituales, ¿no? Dentro de un clima normal, la idea es que precisamente una organización genera con su proveedor un socio estratégico. Y esto, obviamente, en un contexto como el actual, hace que las empresas tengan que salir a buscar precisamente otros proveedores que me mejoren el precio y consecuentemente tenga un impacto en el margen. Con lo cual, es encontrar precisamente aquellos proveedores, renegociar con los proveedores actuales o efectivamente salir a buscar nuevos proveedores. Hay que analizar todos los aspectos vinculados a las operaciones o a los procesos internos de la organización. Precisamente el otro día justamente estaba con un cliente en donde se dedica a hacer viandas para empresas, ¿no? Viandas de comidas para empresas. Y las viandas tienen que pesar 500 gramos. Obviamente dentro de todo ese proceso hay una balanza. La balanza hacía exactamente un mes que no funcionaba. Cuando le digo, vamos a pesar todas esas viandas que están ahí. Bueno, había efectivamente la cantidad de viandas que multiplicado por los 500 gramos tenía que dar 10 kilos exactamente. Cuando las pesamos, porque lo mandé a comprar una balanza, no les quiero decir lo que vale una balanza porque, digamos, el costo es, tendría que tener 2 o 3 de backup si se rompe. Nada, el costo no es nada. Y efectivamente, cuando pesamos, el peso daba 10.8 kilos. Obviamente, es muy fácil la cuenta, ¿no? 800 gramos en esos 10 kilos, ¿no? Me da un porcentaje interesante. Eso es todo merma, eso es todo pérdida de margen. Y en esto es donde precisamente los analistas financieros, los analistas de productos, la empresa en su conjunto, ¿no?, como un equipo, es donde toda junta tiene que trabajar en cómo maximizar el margen. Este es uno de los aspectos claves, ¿no? Stocks.
Cuando más dinero tengo inmovilizado en inventarios, ¿qué es lo que sucede? Tengo mayores costos. Y este es uno de los grandes problemas que las empresas, cuando empiezan a tener problemas de liquidez o casualidad, tienen problemas de rotación de inventarios. Y en eso hay que trabajar muchísimo. Bueno, ustedes, por supuesto, habrán estudiado todo lo relacionado a lo que tiene que ver precisamente con los beneficios del modelo Just in Time, ¿no es cierto? Bueno, en contextos como estos, en contextos donde efectivamente hay que optimizar al máximo la racionalización de los recursos que son extremadamente escasos, es donde efectivamente más hay que trabajar. Hay que trabajar en mínimos stocks y salir a comprar cuando se necesita, obviamente priorizando tener fabricado el producto de acuerdo a su ciclo o a su comportamiento en función de la demanda. Personal. Lamentablemente, desde el punto de vista financiero, uno tiene que priorizar la supervivencia de la empresa por encima de los recursos, ¿no? Y esto a veces puede sonar un poco antipático. El problema es que si de repente yo, desde el punto de vista de la consultoría, recomiendo tener más dotaciones de las que corresponden con la empresa, en realidad estoy comprometiendo el futuro de la empresa, que una vez recuperada puede nuevamente a generar mayor empleabilidad. Entonces, en ese sentido, lo que hay que analizar exactamente es si la dotación es exactamente la que la empresa necesita. Por supuesto, en este caso, priorizar al máximo lo que es el personal clave. Toda organización, y en esto hay una idea acérrima que tiene que ver que precisamente la gente, las personas de una organización son la verdadera fuerza motriz de cualquier empresa, grande, chica o microemprendimiento. Pero lógicamente lo que tenemos que priorizar como objetivo central es la perduración de la empresa en el tiempo. Gastos. Obviamente, analizar todos los gastos línea por línea, ¿no? Tenemos que analizar cuáles son aquellos gastos que no generan ningún tipo de valor para la organización. Hay que analizar precisamente alquileres, ¿no? Si caminamos por el centro, por ejemplo, o vamos a algunos parques industriales, nos vamos a dar cuenta que la oferta de alquileres es extremadamente grande y eso tiene que ver precisamente por los niveles de actividad. En ese contexto, desde el punto de vista financiero, bueno, hay que renegociar, hay que buscar mejores contratos de alquileres, hay que optimizar todo lo inherente a tema costos, seguros, comunicaciones, todo lo que atañe precisamente a los gastos de explotación. No alcanza, efectivamente, con todo esto que estamos elaborando o haciendo, no nos alcanza. La pregunta es, ¿tenemos ciertos activos que en definitiva estamos manteniendo y que no son estratégicos para la continuidad del negocio? Bueno, obviamente, en caso afirmativo, tratar de reducir esos activos y encontrar una estructura de financiación que sea de alguna forma más permitiva para la continuidad del negocio. Finalmente, ¿qué nos queda como recursos? El fisco, ¿no es cierto? Bueno, hablábamos de algunas medidas de los últimos 60 días, ¿no es cierto? Y ahí es donde aparecen los planes de pagos, como para precisamente licuar deuda impositiva, ¿no? Y como siempre en este país parece como una constante, ¿no? Se lo premia precisamente al que no paga y obviamente al que paga permanentemente, ¿no?
bueno, no voy a decir qué tipo de cartel por ahí debería llevar, digamos, ¿no? Pero es más o menos así la cuestión, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, adherir todos los planes de AFIP que se pueda. Es más baja la tasa de financiación precisamente de los retrasos que podemos tener impositivamente que incluso ir a descontar cheques avalados por una SGR en alguna sociedad de bolsa, digamos, en el mercado de capitales, ¿no es cierto? Con lo cual, en ese contexto, obviamente, aparece como un recurso lo que es la parte de AFIP. Bien. Me voy a ir precisamente a aspectos que hacen a lo que tiene que ver en cómo sortear de alguna forma esta crisis. Y yo decía o nombraba la importancia que tiene que ver con la rentabilidad. La rentabilidad empresarial, ¿no? Todos pensamos lógicamente como que la rentabilidad es lógicamente el resultado que obtenemos, ya sea sobre las ventas, o el resultado que obtenemos sobre el capital invertido, o el resultado que finalmente obtenemos sobre los activos involucrados en nuestro negocio. Pero hay muchos caminos para llegar a la rentabilidad. Y en este contexto es donde precisamente las empresas deberían replantearse cuál es el modelo de rentabilidad adecuado. No tengo mucho tiempo, pero me gustaría repasar algunos ejemplos relacionados a modelos de rentabilidad como para que ustedes se vayan con alguna cierta idea relacionado a que no toda la rentabilidad es la misma, es decir, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de producto o servicio que en definitiva una empresa esté ofreciendo, hay diferentes modelos de rentabilidad. Ahí tenemos 12 modelos de rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Y para nombrar solamente algunos, para que se entienda lo apasionante que es precisamente el análisis de la rentabilidad, ¿no? O la rentabilidad como un arte desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, encontramos la rentabilidad de soluciones para los clientes, ¿no? Muchos de ustedes que están acá seguramente van a tener sus estudios y de alguna forma este es un modelo que aplica muy bien desde el punto de vista del desarrollo de la consultoría o desde el punto de vista precisamente de lo que son las profesiones. Normalmente la rentabilidad por soluciones para clientes es un modelo de rentabilidad en el cual nos tenemos que adaptar y aceptar de invertir tiempo en un cliente. En ese tiempo vamos a perder dinero y una vez que conocemos precisamente a nuestro cliente y armamos nuestra estructura de reportes, nuestra estructura precisamente de asesoramiento, le vamos a seguir cobrando exactamente los mismos honorarios, pero ya vamos a dedicarle mucho menos tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, una empresa que se dedicaba a informes económicos y financieros para la banca, para las sociedades de bolsa en Estados Unidos, llamada FactSet, una empresa que efectivamente desarrollaba, mandaba 2, 3, 4 consultores durante 3, 4 meses a un cliente todos los días, por ejemplo lo mandaba a JP Morgan, y le armaba precisamente una estructura de información que luego era manejado por un consultor una vez por semana. Entonces, al principio se pierde dinero, pero después se empieza a ganar mucho dinero. Rentabilidad por pirámide. Este es un modelo de rentabilidad donde es aplicado por muchas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? Sale a la venta con un vehículo de gama baja y sobre esa base de la pirámide después empieza a vender vehículos de mayor precio, de menos volumen, pero seguramente de mayor rentabilidad.
Modelo aplicado, por ejemplo, por Mattel, ¿no? Mattel, fabricante de las muñecas Barbie, precisamente, ¿cuál era la amenaza de Mattel? Los chinos, ¿no? Es decir, la guerra comercial entre Trump y China, ¿no es cierto?, muy en boga. Obviamente, ¿no es cierto?, yendo a la micro, ya hace muchos años atrás, Mattel que dijo, bueno, tengo la posibilidad de que los fabricantes de juguetes chinos me hagan una Barbie por algunos yuanes, equivalente a 7, 8 dólares. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una Barbie que la voy a vender en 8 dólares. ¿Para qué? Para generar una barrera de entrada, y esa va a ser la base de mi pirámide. Arriba, ¿qué hago? Y bueno, empiezo a vender otros accesorios u otras muñecas hasta llegar al tope de la pirámide, que por ahí es una Barbie de 200 dólares, comprada precisamente por aquella mamá de mucho poder adquisitivo que rememora precisamente los años de su juventud, digamos, ¿no? Rentabilidad por componentes múltiples. Típico caso, digamos, de alguien que hace un producto que es el mismo costo, pero de acuerdo al nicho de mercado donde lo comercialice, tiene un precio completamente distinto, digamos, ¿no? Ejemplo, ¿no es cierto? Coca-Cola. No es lo mismo, obviamente, comprarla en un restaurante, o en un hotel, o en un dispenser, ¿no? Mismo producto, lógicamente vendido en diferentes nichos o en diferentes segmentos de mercado. La rentabilidad por conmutación, típico modelo de negocio aplicado, ¿no? Marcos empezó hablando de fútbol, ¿no? ¿Y qué hacían antes en el fútbol? Por ejemplo, los jugadores no tenían ni representantes, ¿no? Después aparecieron los representantes futbolísticos. Y los representantes, ¿qué hacen? Cobran una comisión sobre, obviamente, un jugador. Ahora, ¿qué mejor que no solamente manejar a un jugador, sino a varios jugadores, y por qué no a un equipo, y a un cuerpo técnico, y a los mejores técnicos? Entonces directamente yo lo que hago es, en vez de cobrar una comisión por un jugador, comisiono directamente por varios jugadores, por los preparadores físicos, por el técnico, y por todo lo que implica de alguna manera ese gerenciamiento. Obviamente estoy multiplicando por 10 la rentabilidad. Y así podemos de alguna forma encontrar diferentes mecanismos para obtener rentabilidad. Por eso digo, o el mensaje, ¿no? En épocas o en contextos como el actual, donde lo que reina la incertidumbre es precisamente nuestra responsabilidad intentar, a partir de la innovación, ¿no?, cómo generamos un modelo de rentabilidad que se adecúe precisamente a la pequeña y mediana empresa para sortear precisamente este contexto de total incertidumbre. Muchas gracias. Gracias a vos, Ariel. Felicitaciones.